es un montón. Nos vamos a meter en agenda con información porque lo veníamos contando recién. Está bien, te lo contábamos mientras bailábamos y cantábamos canciones, ¿no? Pero te contábamos sobre la situación de los alquileres. Particularmente en Comodoro, lo que están diciendo algunos referentes del sector es que hay cada vez más gente volviendo a vivir con los padres, sobre todo de nuestra generación, ¿no? Entre 20 y pico y 30 y algo. Y que hay mucha gente que incluso se ha volcado a la posibilidad de alquilar con desconocidos. Yo estoy buscando alquiler, yo también, lo hagamos juntos. Algo que no era muy común, por lo menos en otros tiempos, y que empieza a suceder cada vez más, porque claro, las nuevas reglas del juego para los alquileres tampoco parece que benefician demasiado a los inquilinos. Se lo vamos a preguntar a Pamela Demes, que es referente del sindicato de inquilinos en la provincia de Chubut, y que viene trabajando hace tiempo, ¿no? Para defender justamente a aquellos que tienen que ir a buscar y luego pagar un alquiler. Pamela, ¿cómo estás? Buen día. Facundo, Lourdes, Mario y Nico te saludan. Conmovedoras palabras. Uy. Creo que sí. Se perdió la Creo que le cortamos a comunicación. Pamela. Conmovedoras palabras de Pamela, la verdad que bueno, la situación de los alquileres está tremenda, ¿eh? Ahí te pasó el número, ahí volvemos a retomar el contacto. Está bueno esto porque afecta a muchísima gente. De hecho, en la Argentina son casi 6 millones de inquilinos, de personas que alquilan. En realidad, hay casi 6 millones de contratos de alquiler, pero sumémosle a que esa gente, mucha vive con su familia. Hablamos de 10, 12, 13 millones de personas que viven en alquileres. Entonces, hay mucha gente afectada. En Chubut, por ejemplo, son casi 90.000 las personas que alquilan. Bueno, es un número bastante importante, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que no es lo único que el único gasto que uno tiene si alquila, ¿no? En el caso de prepaga, ya hablamos de lo que son SUA en prepagas, lo que tiene que ver con la telefonía, que ahora no la va a regular nadie, y se van sumando gastos. Y bueno, acá nos decía Tania, por ejemplo, apenas puedo pagar la comida, nos decía que con los 200.000 que cobra, no un alquiler, no lo puede costear. Yo en estos contextos me imagino un escenario, por ejemplo, dos docentes de la provincia del Chubut, con un hijo que comparten alquiler. Empezá a sacar cuentas de la canasta básica alimentaria, de la canasta básica escolar, de lo que sale un alquiler, ponerle entre dos personas. Ya realmente es muy difícil para las generaciones entre los 20 y los 30 años pensar primero en el ahorro. Es muy difícil llegar a fin de mes y decir me queda plata para ahorrar. Segundo, para proyectar una vivienda, proyectar un auto. Las cuotas son altísimas, el salario no alcanza. De mes a mes tenés subas en los supermercados que son increíbles. Y ni hablar después de todo lo que es servicios, telefonía, internet, el cable, la obra social, la prepaga. La verdad que es un panorama bastante desolador, y de hecho, de nuevo, lo repito, estoy pensando en una situación donde hay una familia. Individualmente, personas solteras, solas, sí, es bastante mucho más complicado. Sí, es tremendo eso porque hace algunas generaciones, la de nuestros padres, por ejemplo, proyectaba para, en algunos años, comprarse una casa. Nosotros no podemos ni comprar un auto. Yo siempre me ¿No? quedo con No. la parte graciosa cultural del momento sociológico que estamos viviendo. Por ejemplo, el meme. Mis papás a los 27 años, yo a los 27 años. Mis viejos tenían la casa, ya proyectaban un auto, me tenían a mí, los dos tenían un laburo que les permitía ahorrar y vacaciones. Yo tengo un gato que la comida me sale carísima, que cada vez que voy a comprarle comida sufro. Lo cuento en modo chiste, pero la realidad es esa. A lo que antes, la plata que te funcionaba en su momento, en los 90, no es la plata de hoy. No, hoy nuestra generación no tiene posibilidad alguna de comprarse una casa. No hay forma. Por más que ahorres todos los meses, que ahorres todo tu sueldo todos los meses, no hay manera de que nosotros podamos comprar una casa. No llegamos de ninguna forma, y somos la mayoría personas que trabajan muchas horas, ¿no? Sí. Y los que nos están viendo y escuchando seguramente también, y los que no nos están ni viendo ni escuchando igual seguramente. Hoy la gente trabaja mucho más que antes en cuanto a horas, ¿no? Hay trabajos que son mucho más extensos, mucha gente que tiene 2 trabajos para poder sobrevivir. En casa trabajan mamá y papá, o mamá y mamá, o papá y papá, quiero decir, las 2 personas. Y antes eso por ahí no pasaba, y sin embargo así todo no alcanza. Entonces, lo que quedaba como refugio era el alquiler. Decís, bueno, no puedo comprar una casa, no puedo ni soñar con comprarla, alquilo. Hoy ya ni siquiera puedes alquilar. No. No solo porque no te alcanza quizá el sueldo para de ahí sacar la plata y pagar el alquiler, sino porque además, ¿con cuánta guita tenés que entrar a un alquiler? ¿No? Y los 800 ajustes, lucas, 900. que son trimestrales, tampoco te permiten una tranquilidad. O sea, la tranquilidad te dura 3 meses, Claro. entre comillas, ¿no? Bueno, es un poco lo que veníamos mencionando. Ahora sí creo que la tenemos a Pamela conectada. Pamela, ¿cómo estás? Buen día. ¿Te tengo ahí? No,
Hola Facundo, buen día. Ahora sí, se había cortado el contacto. Bueno, veníamos analizando un poquito lo que tiene que ver con este sector, ¿no? El de los inquilinos. Nosotros lo analizábamos o lo desmenuzábamos desde nuestro lado, ¿no? La generación de entre los 20 y los 30, que ni siquiera puede soñar con comprar una casa y que ya prácticamente no puede soñar con alquilar tampoco. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, sí, esa es más o menos la realidad al liberarse el mercado a través de las políticas que implementó este gobierno nacional, ¿no? La posibilidad de acceder a una vivienda en alquiler hoy para un trabajador común, no un trabajador de sectores privilegiados, digamos, en cuanto a lo que los ingresos y bueno, por ahí sus sindicatos han alcanzado con los salarios. El trabajador de provincia, por ejemplo, un empleado de comercio, está ahí arañando, digamos, la posibilidad de ingresar en una vivienda, pensando que, por ejemplo, los alquileres en la provincia rondan entre 300.000, 400.000 pesos de un dormitorio, algunas características un poco más amplias. Siempre igual pensando en el mercado formal, ¿no? Pero sabiendo que el mercado informal es mucho más grande. De todos modos, bueno, la posibilidad es muy compleja, porque si ya nos piden un mes de depósito y un mes de garantía, pensando en el mercado informal, tenéis que pensar en 600.000 o 800.000 pesos de ingreso nomás, para una sola persona, cuando los salarios son menos de la mitad de ese ingreso, ¿no? Entonces es muy complicado pensar en esta economía que hoy tenemos, que no alcanza a cubrir la canasta básica, pensar que un trabajador puede ahorrar para ingresar en una vivienda. Y como decía tu compañera recién, los aumentos cada 3 meses, o cada 4, o cada 2, o cuando quiera el propietario o la inmobiliaria, también afectan, porque ahora están sujetando el mercado al índice de contratos de locación, que es el que se implementó a partir de la ley de 2020, y el mismo está en un 197%. Entonces es un montón. Es Claro, pensar que vos entrás pagando 300.000 pesos y acá a 3 meses o 4 vas a pagar más de 200.000, de 200% de aumento. Entonces es muchísimo. Un poco decíamos eso, ¿no? Nunca un tiro para el lado del laburante, porque con la ley de alquileres que estaba vigente anteriormente, que de hecho hay muchos todavía contratos de alquileres que están vigentes bajo esa norma y ese convenio, claramente se favorecía más al propietario que al inquilino. Pero ahora con este sistema pasa exactamente lo mismo, ¿no? Lo que quiero decir es que van cambiando las formas de entender las relaciones entre el que alquila y el que tiene la propiedad, pero siempre son favorables para el mismo lado. Sí, la ley de alquileres puso un poco de equidad en la relación de alquiler. El tema es que el gobierno, desde que se implementó la ley en 2020, no la aplicó completamente. De hecho, te puedo decir que muchas defensorías del consumidor locales ni siquiera atienden casos de relaciones de alquiler. Así que imagínate cómo es. Primero faltó comunicación, hay muchas personas inquilinas que no teníamos ni idea que existía una ley, por ejemplo, que fue mi caso cuando yo empecé a militar, y hoy mismo hay gente que no sabe que existe una ley, que estamos organizados como agrupación, digamos, hay un desconocimiento, pero eso es falta de comunicación del gobierno nacional. Y de ahí, que es lo básico, tenemos que decir que nunca se implementó el programa de alquiler social, que ese sí hubiera regulado los precios, hubiera hecho que el Estado se involucre en el acceso a la vivienda en alquiler, y hubiéramos tenido muy buenos resultados, porque estaba pensado no solamente para que los inquilinos tuviéramos mejor acceso, sino para que los propietarios y propietarias pudieran poner viviendas en el mercado de alquiler que por ahí no estarían.
en otras condiciones. Entonces, primero es la falla del Estado, pero digamos, extendida en el tiempo, porque sabemos que la vivienda en alquiler es un parche ante el acceso a la vivienda real, que es la vivienda propia, y que tampoco estamos pudiendo acceder a vivienda propia porque no estamos pudiendo ni ahorrar para el mes. Así que pensar en un crédito, en un Procrear o así, hoy en este tiempo, más allá de que sabemos que no va a haber obra pública y que está todo frenado, Sí, pero aunque lo hubiera, tampoco llegamos. podríamos. Claro, aunque lo hubiera, tampoco llegamos. Recién veníamos analizando Claro. eso, ¿no? Justo cuando lamentablemente se había cortado la comunicación, de cómo hemos ido generacionalmente bajando la vara. La generación de nuestros padres que aspiraba a comprarse la casa, la generación anterior a la nuestra quizás aspiraba a comprarse el auto, nosotros ni una cosa ni la otra, pero decimos, bueno, por lo menos alquilamos y nos vamos a vivir solos, y hoy ya ni siquiera Claro. eso, hay cada vez más gente que está volviendo a vivir con los padres, entonces la vara la vamos bajando todo el tiempo. Sí, de hecho, mira, una de las problemáticas que más salió nos organizamos como bloque de provincias patagónicas en torno a la defensa del derecho a la vivienda o con otras organizaciones que estamos en este tema. Nos organizamos como bloque bloque patagónico de organizaciones inquilinas y lo primero que saltó fue esto, que muchos trabajadores de salud y de educación se estaban volviendo a sus provincias natales y dejando los puestos de trabajo vacantes por el no acceso a la vivienda. O sea, es un problema que no es solamente el patagónico, el que ya vive acá muchos años, sino que realmente nos está excluyendo de la posibilidad de acceder a esto, ¿no? Especialistas. Ushuaia, por ejemplo, fue la primera que la ciudad de Ushuaia fue la primera que denunció esta situación, y así en las otras provincias, ¿no? Muy complejo, porque además no es que volvés a tu casa, volvés a la casa de tus papás, o a alquilar quizá en otras condiciones. Sabemos que igualmente en Chubut el problema es grande. Imagínate que tenemos un 25% de viviendas en alquiler permanente en la provincia, y a nivel nación son el 21% de viviendas. O sea que supera la problemática nacional la provincia de Chubut. Sí. Y después tenés a un IPB que estás anotado 15 años, 20 años y nunca tenés una respuesta. Pamela, ¿cómo estás? Lourdes te habla de este lado. Hola, Lourdes. Recién comentabas lo de vivienda social en una realidad utópica en la que todo saliera bien. ¿Qué medida debería tomar el gobierno nacional para equiparar tal vez el valor de los alquileres? Y lo que pasa que con la lógica de este gobierno es muy difícil pensar que puedan llegar a tomar una medida en favor de las familias trabajadoras. A mí me cuesta mucho, no soy objetiva en ese sentido, pero creemos que si de implementarse el programa de alquiler social sería una muy buena opción. De todos modos, el punto está en que los institutos de vivienda de las provincias hagan viviendas, porque de hecho hay tierras disponibles. El tema es que, bueno, falta de gestiones municipales y de patear la pelota de la vivienda o de usar la vivienda con fines políticos o la tierra con fines políticos. El tema se agravó muchísimo más. Y bueno, y estamos acá, por ejemplo, en Puerto Madryn tenemos de IPB unos 500 terrenos ya desde 2022, desde el 2002, perdón, desde el 2002 que se podrían haber ejecutado viviendas en esas tierras, en 500 terrenos, y están ahí ociosas en el lado sur de la ciudad, cuando sabiendo que vos tenés tierras tendrían que haber bajado, por eso digo, no, la falta de gestión y de patear para adelante el problema, tendrían que haber implementado servicios, porque esa es la excusa ahora, que como no hay servicios, no pueden dar las tierras sin servicios, están ociosas. Después Entonces, preguntarte bueno, cómo proyectás, porque da la sensación de que estos últimos años cada vez se pone más difícil. Sobre todo este año que hay muchos aumentos y la gente dice, bueno, dejo de pagar la prepaga. Bueno, dejo de pagar, no sé, una cuota de tal servicio. ¿Cómo lo proyectás vos este tema de alquileres con esta realidad igual?
Y la proyección es simple, la gente va a vivir en la calle. No hay muchas más vueltas. ¿Qué vas a hacer? No sé, la semana pasada una mamá tomó la decisión de irse a vivir acá en Puerto Madryn a una tierra que tomó en un tingladito de chapas y plásticos con estas temperaturas porque no puede pagar el alquiler. Y así nos va a pasar a todas. Sabiendo, ¿no?, la brecha salarial, las imposibilidades a veces por el tiempo de cuidado de conseguir otros trabajos, las mujeres somos las primeras que vamos a quedar excluidas de todo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a asociar con otra mamá o otra amiga para vivir y pagar un alquiler juntas? No sé, no hay muchas opciones. Si no vivís en la calle, no tenés, además, eso que es lo que hemos estado pidiendo. Nosotros nos reunimos el día lunes, con legisladores, le decíamos, necesitamos medidas de resguardo. Claramente, lo que pueden hacer legisladores no es en el corto plazo, porque, bueno, los procesos democráticos de debate, consenso, llevan tiempo, y de la implementación de políticas públicas también, pero asimismo los municipios no tienen medidas de contención ante la falta de vivienda de las personas. Entonces es un problema que se agrava y que es una bomba de tiempo, no sabemos cuándo va a terminar de explotar completamente. Claro, porque además tenés un problema que es esto de hasta qué medida se puede ajustar. Viste que hay algunas personas o familias que dicen, bueno, si ajusto en esto, en aquello, en lo otro, dejo de gastar acá, de pagar esta cuota, bueno, llego a pagar el alquiler. Y después hay gente, mucha, que ya no tiene de dónde ajustar. Entonces no se trata ya ni siquiera de una cuestión de voluntad, sino de efectivamente no poder. Esa gente se termina quedando en la calle. ¿Está pasando más esto de gente que vuelve a vivir con los padres? O de gente que empieza a alquilar, como decíamos hoy también, con algún desconocido para compartir el costo. Sí, y lugares más pequeños. Nosotras hacíamos encuestas, hicimos durante 2021, 2022, y la gente ya ahí decidía irse a vivir a lugares más pequeños o más precarios, ¿no?, con menos comodidades, o lugares más viejos, más destruidos, digamos, en calidad del alquiler, más lejos de su trabajo, o sea, toda una complejidad en la cotidianidad de los trabajadores, y sobre todo cuando hay hijos, viste, en la escuela, eso uno busca más o menos sectores que te queden cómodos para toda la dinámica familiar. Bueno, eso desapareció, la gente ya está alquilando desde hace un montón de tiempo en lugares más pequeños. Por eso nosotros hablamos de en esto que estamos, todo lo que estamos nombrando en realidad es violencia habitacional, pero nosotras decimos que el hacinamiento de las familias inquilinas, familias de 3, 4 niños y padre, madre o madre, en un monoambiente, es algo que venimos viendo hace un montón. El tema es que ahora se ha sumado, y a partir de pandemia un poco más, que excluyen a las familias que tienen niños en los alquileres. Entonces vos ya tenés un Estado que no tiene medidas de contención y a propietarios o todo un mercado inmobiliario que excluye de la vivienda el acceso a los niños. Bueno, ¿qué va a hacer el Estado o la Secretaría de Niñez y Familia de la provincia, que tiene bajada en todos los municipios, para contener esas situaciones? Porque estamos vulnerando los derechos de niños, no solamente adultos trabajadores que, bueno, que la pilotean, digamos, en esta situación económica extrema, porque estamos en una situación ya muy extrema. Ahora lo digo pensando en los servicios de luz y de gas, que son fundamentales en nuestras provincias, porque ya empezamos con las temperaturas que van acercándose al cero, y nadie puede vivir en la calle en estas temperaturas, menos niños. O sea, hay ahí toda una falta de gestión y de pensar la realidad de la población a la que se está gobernando, que nos preocupa muchísimo, muchísimo. Pamela, gracias por el tiempo, como siempre, te mando un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buena jornada. Bueno, ahí estaba, Pamela Demes, referente de los inquilinos de Chubut, con esto, el drama de alquilar en nuestra provincia. Sí, es durísimo escuchar todo eso. Durísimo sobre todo porque caldea igual los ánimos sociales. No llegás a pagar una cuota de algo, no te da la plata para llegar a fin de mes, tenés todo eso en la cabeza todo el día, la necesidad también de
de bajar y relajar un poco es, pero urgente. Después, si quieren, podemos hablar de otras problemáticas como las problemáticas en cuanto a salud mental que están hoy de moda, por así decirlo. pero es La que ansiedad, la angustia. Ni Realmente hablar. el tema económico es algo que está atravesando hoy a todos los argentinos. Y lo que decíamos, esto lo hemos dicho varias veces, ¿no? Digo, hay una pérdida de la calidad de vida, no solo por lo que ya no podemos comprar, lo que ya no podemos adquirir, sino por cómo nos sentimos al respecto. Digo, cuando la gente va al súper